home good Lord on this girl Port Island road. Oh, je vois ma belle ce soir. Oh, je vois ma belle ce soir. Oh, je vois ma... Vamos a hablar, como os decíamos en la presentación de nuestro programa, de un libro escrito a tres voces, y las tres voces de tres mujeres. Habla una de ellas de un marco teórico general sobre el ecofeminismo, otra hace una introducción de cada capítulo para explicar a las mujeres que aparecen en ese capítulo, invisibles, cuidadoras, trabajadoras, luchadoras, sabias y comunitarias, y una tercera hace relatos protagonizados por mujeres, y hay una cuarta que es también la encargada de los dibujos, de las ilustraciones, que forman parte también, como dicen ellas, de la narración, porque cuentan cosas al igual que lo hacen también las palabras de este libro: la vida en el centro, voces y relatos ecofeministas, un libro que ha publicado la editorial Libros en Acción, y un libro en el que se dice, entre otras cosas, que es necesario colocar en el centro lo que realmente importa, en este caso, la vida. Esas tres voces de mujeres que decíamos al comienzo son las de Yayo Herrero, activista de Ecologistas en Acción, antropóloga e ingeniera; Marta Pascual, también activista de Ecologistas en Acción y profesora de Intervención Sociocomunitaria; y María González Reyes, activista de Ecologistas en Acción y profesora de Biología. Y la cuarta es Emma Gascó, que es la ilustradora feminista, especializada en prensa y campañas de incidencia, que ha ilustrado este libro. No se cuenta en el libro cómo se han repartido las tres voces, las tres partes del libro, pero algo nos dice que nuestra invitada de aquí en Mar de Foguitos, María González Reyes, a quien ya entrevistamos en este programa, pues para presentar otro de sus libros, esas historias que capturan estrellas. Además también ha escrito En la ciudad una esquina y Palabras que nos sostienen, pero por el estilo de los relatos nos da que María es la autora de los relatos protagonizados por mujeres que aparecen en este libro. Muy buenas tardes, María. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Te ha tocado a ti, no sé si es lo más fácil o más difícil, los relatos del libro? Bueno, para mí sin duda más fácil. La verdad que nos hemos repartido un poco, teníamos muchas ganas de hacer un libro sobre ecofeminismo. Las cuatro nos conocemos en el entorno activista, ecologista y también feminista, y bueno, pues teníamos ganas de juntar distintas voces y además de acompañarlas con ilustraciones, precisamente pues para contar relatos desde lo próximo y contar qué es eso del ecofeminismo para nosotras y por qué pensamos que es importante, ¿no? Y desde ahí cada una ha puesto pues su voz y Emma en este caso pues sus ilustraciones para esta narración, ¿no? que está hecha pues a 8 manos. Una narración a 8 manos para contar o enseñar de alguna manera a aprender a vivir poniendo la vida en el centro, que suena así como no demasiado complicado, pero debe serlo porque muy poca gente es capaz de eso, de poner la vida en el centro. No sé cómo se aprende a vivir poniendo la vida en el centro. Bueno, pues la verdad es que desde luego es difícil, pero es crucial y esencial, ¿no? Pensamos que hay que darle un poco la vuelta a esta hegemonía cultural capitalista que nos marca como importantes un montón de cosas que pensamos que no son esenciales, y creemos que es necesario pues hacer esto que decimos de poner la vida en el centro, que consiste básicamente en pensar de qué cosas depende nuestra vida y tratar de darles más relevancia, ¿no? Y si pensamos qué dependencias tenemos los seres humanos para vivir, pues al menos aparecen dos, ¿no? Por un lado, somos dependientes del entorno que nos rodea, tanto para los materiales, para construir nuestras casas, para que tengamos energía con la que calentarnos o encender la luz, o para alimentarnos y ponernos ropa. Todo depende del entorno que nos rodea, ¿no? Somos ecodependientes y esa dependencia del entorno que nos rodea la tenemos bastante olvidada, ¿no? Porque estamos, desde luego, deteriorando a un ritmo alarmante todo nuestro entorno y además haciendo que la vida de los otros seres vivos no humanos con los que compartimos el planeta pues esté también en tela de juicio, ¿no? Así que una de las cosas que creemos que tenemos que recuperar para poner la vida en el centro es ese sentimiento de codependencia, sentirnos parte de la biosfera de la que formamos parte y de la que dependemos. Y la segunda cosa que pensamos que es esencial para poner la vida en el centro es darnos cuenta de que nuestros cuerpos son vulnerables, dependemos de los cuidados
que nos dan otras personas, desde luego claramente cuando nacemos, ¿no? Que somos muy vulnerables y muy dependientes de que haya alguien que nos cuide, pero también a lo largo de nuestra vida, cuando nos enfermamos o cuando estamos tristes o cuando ya nuestros cuerpos empiezan a envejecer, pues necesitamos gente que nos cuide, ¿no? De manera que también somos interdependientes, dependemos de esas otras personas que nos cuidan. Y en nuestro planeta, ¿no? en nuestro mundo, quienes más se han ocupado de esas tareas de cuidados esenciales para la vida son las mujeres. Sin embargo, nuestro sistema económico pues no ha valorado nunca mucho esas tareas, ¿no? De hecho, las mujeres que se dedican a las tareas domésticas y a cuidar al entorno familiar constan en las estadísticas como población inactiva, ¿no? Aunque no paren en todo el día de hacer cosas. Poner la vida en el centro, salvar la vida, vuestra propuesta desde el ecofeminismo. Ecofeminismos se podría decir, porque decís ecofeminismo plural, diverso. ¿Qué es eso del ecofeminismo? ¿Por qué sirve? ¿Por qué hay que salvar la vida, hay que poner la vida al centro desde el ecofeminismo? Bueno, el ecofeminismo podríamos decir que es una corriente de pensamiento y un movimiento social que un poco lo que hace es partir de analizar el modelo, podríamos decir, ecocida, patriarcal, capitalista, colonial, ¿no? Denunciar los riesgos que estamos corriendo con este modelo que persigue un crecimiento ilimitado en un planeta de recursos finitos y proponer miradas alternativas. Y efectivamente, como decíamos, nosotros no hablamos de ecofeminismo porque no hay un ecofeminismo, hay muchos ecofeminismos, de hecho hay muchas mujeres con prácticas que podríamos denominar ecofeministas que tampoco usan la palabra, ¿no? Sino que pues se conciben como defensoras del territorio o de las mujeres, pero en cualquier caso estas prácticas que se podrían englobar en ese paraguas general de ecofeminismo pues tienen algunos rasgos comunes, ¿no? Pues, por ejemplo, tratan de revisar esa ruptura que se hace entre la naturaleza y los cuerpos para recuperar ese sentimiento que decíamos antes de codependencia e interdependencia. Tratan de formular algunos conceptos que en nuestra cultura están muy arraigados, como el concepto de economía, de productivismo, de trabajo, para intentar darles otra mirada. Y tratan en todos los casos de revertir esta cultura jerárquica que quiere maximizar los beneficios a toda costa para proponer otras miradas alternativas que sean más justas, más sostenibles y que nos permitan vivir pues más en paz con el planeta y con el resto de seres vivos con los que compartimos este lugar, ¿no? Habláis de superar o de salir de este modelo ecocida, patriarcal, capitalista y poner la vida en el centro, y decís que claro, que lo ideal sería que las personas, el conjunto de la sociedad, pues deseara dar ese paso, que pues de repente pues la gente se levantara por la mañana y dijera, bueno, pues vamos a dejar esto del capitalismo, vamos a ir a otra cosa. Claro, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue que las personas naturalmente, por decirlo de alguna manera, pues decidan dar ese paso, decidan poner la vida en el centro? Claro, pues sin duda no es fácil, ¿no? No es fácil porque estamos hablando de un cambio que podríamos decir cultural, ¿no? Cambiar una cultura basada en esos valores que decíamos antes para cambiarla por una cultura que hable de otras cosas, ¿no? Que hable más de cooperación que de competitividad, que hable más de sustentabilidad que de crecimiento, que hable más de cuidados que de destrucción. Y pensamos que ese cambio cultural, pues hay que tratar de afrontarlo de distintas maneras. Pensamos en este sentido que el libro puede contribuir, nos gustaría que contribuyera, visibilizando esas otras historias que ocurren en nuestro planeta, que hablan del amor a la vida, de construir una vida buena, no solo para los humanos, sino para toda la biosfera, que hablan de resistencias y de alternativas que se están construyendo, que hablan de realmente poder cambiar este orden establecido y hablan de desobediencia y de construir organizaciones que de manera común y poniendo en común la vida sean capaces de construir este cambio cultural que sin duda va a ser lento, pero que pensamos que es esencial. También pensamos que ningún cambio de este tipo va a ocurrir sin conflicto, ¿no? Hay muchos intereses en juego y mucha gente que no quiere soltar todos esos privilegios que tienen. Pensamos que
revertir toda esta cultura así de la noche a la mañana obviamente es imposible, pero pensamos también que caminar hacia esos otros escenarios y construir esos otros escenarios nos va a llevar a ir teniendo prácticas distintas que nos permitan realmente, cuando este escenario de cambio climático pues nos plantee todas esas incertidumbres que tendremos que afrontar, tendremos el ensayo de cómo construir las cosas de manera distinta, ¿no? Porque realmente si como es evidente los recursos limitados del planeta pues se van a agotar, ya los acumule quien sea, ¿no? Pero se van a terminar agotando, pues en ese escenario de una escasez que habrá que repartir entre muchos millones de habitantes, pensamos que tenemos que construir un tránsito en el que el conflicto sea dialogado y no de otras maneras, ¿no? De manera que pensamos que todos estos pequeños ensayos que vamos haciendo poco a poco, pues nos pueden permitir construir ese cambio cultural que camina lento, pero que esperamos que camine lejos, ¿no? Un cambio cultural que habláis en el libro, decís que tiene que venir de la ciencia, de la información, de otra manera de contar las cosas, del arte, de la poesía y de la pasión también. Sí, sin duda. Digamos que todos los cambios, ¿no? Toda la gente que se está movilizando, que es mucha para construir cosas distintas y que a veces son experiencias muy chiquititas, pero que si las vamos juntando y las vamos visibilizando nos damos cuenta que hay muchas personas en el planeta, ¿no? Que se sienten mejor repartiendo y compartiendo que acumulando. Pues todas estas pequeñas experiencias, si las vamos visibilizando también y vamos creyéndonos esos otros ejemplos de gente que está en el mismo camino, pues podremos también pensar que es posible, ¿no? Que es posible construir y hacer las cosas de un modo distinto. Pensamos y decimos muchas veces, ¿no? Que vivimos en un mundo en el que desde distintos medios de comunicación pues nos lanzan siempre el mismo mensaje, como que no hay alternativa, hay como una única mirada del mundo que está marcada por esa cultura capitalista hegemónica y tenemos un exceso de historias que nos cuentan que este es el único modelo posible y un déficit de esas otras historias que nos hablan de una cultura que esté más pegada a la tierra y más pegada a la vida. Y pensamos que quizás visibilizando todas esas historias y viendo que caminar sobre el planeta pisándolo más suave no es una cuestión de renunciar a privilegios, sino precisamente es otro modo de construir felicidad mediante redes comunitarias, mediante experiencias colectivas, mediante valoraciones que tengan que ver con cosas que nos gustan hacer, con un ocio que no sea destructivo para el planeta. Pues quizás visibilizando que hay con muchas cosas que podemos crecer indefinidamente, ¿no? Como la risa, el disfrute, el placer, el juego, la construcción colectiva, todas esas cosas pueden crecer indefinidamente y son tremendamente satisfactorias. Entonces, ¿por qué no pensar que a lo mejor lo que tenemos que hacer es ese cambio de mirada y a lo mejor haciendo ese cambio de mirada nos damos cuenta que a lo mejor nuestra calidad de vida en grandes ciudades, respirando ese aire contaminado, yendo corriendo a todos lados, no es tan alta, ¿no? Como nos dicen, y que quizás haya que mirar y construir a otros escenarios diferentes que son distintos a los que nos cuentan por la tele o en el móvil, ¿no? En las pantallas, y que, bueno, pues que quizás sea interesante probarlos, ¿no? Y también enfatizar que ya hay mucha gente que lo está haciendo las cosas de una manera distinta, que saben que hay muchas cosas que se pueden valorar sin necesidad de ponerles un precio, que, bueno, pues que quizás visibilizando esos otros relatos y esas otras historias, pues podríamos crear algo distinto, ¿no? Algo, pues más justo, como decíamos antes, más sostenible, una mirada diferente para caminar sobre la tierra.
hablando de esos relatos que no se conocen, que están ahí, quizás también por eso, porque pueden llegar a cambiar las cosas, no se conoce, se invisibiliza la experiencia de las mujeres también, ¿no? Que es lo que queréis en parte también con este libro mostrar, ¿no? Aprender de esa experiencia de las mujeres que por algo aparece, ¿no? Aparece, bueno, mejor dicho, no aparece en el mundo en el que vivimos prácticamente. Claro, pensamos que esto desde luego no es casual, ¿no? Que las experiencias, las luchas, las vivencias de las mujeres estén, digamos, en la parte privada, doméstica, ¿no? de los hogares, no es casual. Y precisamente con el libro queríamos poner de manifiesto que esto de poner la vida en el centro requiere precisamente pues aprender y visibilizar las experiencias de las mujeres, la historia contada por las mujeres, requiere ver las miradas con los ojos de las mujeres, los relatos que ellas cuentan, sus luchas, sus resistencias y sus formas de construir movimiento, que en definitiva en muchos casos son distintas, ¿no? Hablan mucho más de una cultura de construir más que de destruir. Muchas de estas historias y vivencias de las mujeres tienen una fuerte conexión con la naturaleza, precisamente porque son ellas las que se han ocupado tradicionalmente de esas tareas de cuidados en los hogares, y cuando el bosque cercano se destruye saben perfectamente que su vida depende de ello, ¿no? Porque son las que van ahí a recoger leña o son las que van a cultivar al campo, y saben que de destruir ese entorno al final se acaba destruyendo la vida. De manera que visibilizar todo eso pensamos que nos puede ayudar también con esas otras miradas distintas, desde una óptica también de una construcción no hecha solo desde las mujeres, sino también con los hombres. Pensamos que esa construcción tiene que ser colectiva, pero que es interesante que esa construcción colectiva se empape de esas miradas y de esas prácticas de muchas mujeres, y que muchas mujeres están haciendo en el planeta. Muchas de esas mujeres aparecen en este libro, La vida en el centro, que está formado sobre todo por esas voces y relatos ecofeministas. Tú te has encargado de los relatos, como decíamos, están agrupados en esos 6 divisiones o 6 grupos de mujeres invisibles, cuidadoras, trabajadoras, luchadoras, sabias y comunitarias. No sé si podemos escuchar algunos de estos relatos, María. Sí, pues podemos leer algunos de ellos. Estos adjetivos que decíamos que eran adjetivos, ¿no? Que digamos como ordenan los distintos capítulos, y son adjetivos que a veces decimos que no sabemos si son buenos o malos, ¿no? Pero que en cualquier caso pues van muchas veces pegados a las mujeres, ¿no? Y bueno, pues podemos leer algunos de ellos. Comenzamos con el primer relato que abre el libro, que se llama Negra casi azul. Tiene la piel negra, negra casi azul. El océano por el que trajeron a su madre se huele a lo lejos. El océano es negro y es azul, como el agua, como ella, negras y azules, como su madre y las demás mujeres arrastradas en barcos al otro lado. Mujeres que doblan y desdoblan sus espaldas para recoger la cosecha mientras el océano huele a lo lejos. Mujeres que piensan en común cómo conseguir dejar de ser esclavas. Su madre teje trenzas en su pelo, trenzas firmes, trenzas fuertes, trenzas en las que mete semillas, semillas escondidas, pequeñas madejas de pelo divididas en 3 tiras. 1, 2, 3. Semilla de frijol. 1, 2, 3. Semilla de maíz. 1, 2, 3. Semilla de pan de árbol. Semillas escondidas. Después de correr y correr, llegarás al lugar donde podrás ser libre, le dice su madre. Pero llegar no es suficiente. Para ser libre necesitarás comer y necesitarás flores que puedas oler y acariciar. Las 2 cosas saldrán de estas semillas. Ese es el relato que abre el libro. Además, hay que decir que está al comienzo del libro y está fuera de esos 6 grupos de mujeres. Es sí. el relato, no sé por qué está ahí, pero bueno, me imagino que... Lo pusimos al principio porque precisamente hablábamos como que el libro es como una trenza, ¿no? Como estaba escrito pues con 3 tipos de lenguajes distintos. En la introducción, pues un lenguaje más de ensayo, un poco más
no complicado ni erudito, pero bueno, un poco más ensayístico. Luego las introducciones de los capítulos, que son pues con un lenguaje un poco más próximo, más cercano, y luego ya estaríamos los relatos, ¿no? Entonces, que serían pues es un lenguaje más literario. Así que la trenza, digamos, como que entrelaza esos tres tipos de lenguaje, y en la trenza pues diríamos que luego también iría ahí como esas ilustraciones que no sirven solo para decorar, ¿no? Sino que también cuentan cosas. En el primer grupo ese de mujeres, el de las mujeres invisibles, hay un relato que habla de algunas, por suerte muchas amigas mías andan en bicicleta por la ciudad. Hay un relato que habla de una chica que pedalea por la ciudad en bicicleta. Vale, pues leemos ese. Gritos. Una vez se subió a un puente y gritó, boca contra el viento. Gritó que el mejor momento del día era cuando volvía del trabajo a casa en bici, con la noche caída horas atrás. Calles desiertas de miradas que le hicieran colocarse la camiseta para acortar el escote. Gritó que no era justo que solo fuera su ciudad un rato en el camino de vuelta por la noche, y que la luz perteneciera a los hombres que silban, chistan y dirigen palabras a su culo y a sus tetas. Gritó que la bici le hacía más rápida y libre, pero que no le ayudaba a esquivar todas las palabras soltadas contra su cuerpo, a plena luz. Gritó que estaba harta. Gritó como desahogo, nada más. La ciudad, ayudada por el viento, repitió como un eco sus gritos. Otras mujeres lo recogieron. Otras mujeres que aparecen en este libro, hay mujeres ancianas, hay mujeres chiquitas, casi recién nacidas, y hay también ideas, conceptos que estamos acostumbrados a oír en los medios de comunicación, pero contados de otra manera. Por ejemplo, hay un relato que tiene que ver en el grupo de las cuidadoras con el cambio climático, y una manera pues muy curiosa, muy sencilla de explicar pues eso, cómo se podría terminar con esto del cambio climático. Cambio climático. La dinamizadora del taller les cuenta a las niñas y a los niños de dónde vienen muchos de los alimentos que comen. Kiwis de Nueva Zelanda, piñas de Costa Rica, aguacates de Chile, plátanos de Colombia, mangos de Ecuador. Y hablan de cómo el transporte de mercancías, entre otras cosas, está haciendo que la temperatura del planeta sea cada vez más alta. ¿Qué podemos hacer para que el planeta no se siga calentando?, les pregunta. La niña de camiseta azul cielo levanta la mano. Plantar muchos huertos en la ciudad, dice. Así de sencillo, ni más ni menos. Decíamos historias invisibles de la experiencia del día a día de las mujeres, mujeres trabajadoras también en tu libro, y hay un relato muy chiquito, muchos de los relatos son chiquitos, cortitos. Hay uno que tiene que ver con una entrevista de trabajo y de cómo se ve el mundo desde ese otro lado, ¿no? Del que ofrece trabajo, el que trabaja, la que trabaja. No sé cómo te cuentan, quién te cuenta, cómo atrapas todas esas historias. Pues la verdad es que yo siempre lo comento, porque además es verdad que da como cierto pudor firmar el libro, porque en realidad las historias son historias o que hay gente que me ha contado, que escucha por algún lado, ¿no? O sea, como que siempre voy con un cuadernito ahí para ir escribiendo cosas, y este concreto de entrevista fui a una charla que la daban entre otras mujeres, pues algunas que eran trabajadoras domésticas, que trabajaban cuidando pues niños y niñas de otras familias, y una contó justamente esto que le pasó en su entrevista de trabajo. Lo leo entonces. Entrevista. En la entrevista de trabajo le dijeron: en realidad nos da igual que las cosas de la casa no estén del todo bien hechas. Lo más importante es que quieras a nuestro hijo. Ella pensó que por 450 euros al mes, sin contrato, era abusivo que le pidieran limpiar la casa y cuidar a su hijo, pero que además le exigieran amor le pareció inaudito. Ahí está esa historia de esas trabajadoras invisibles. No sé, yo te he pedido varios, no sé, ¿tendrás tus favoritos también? O no sé, alguno que te apetezca a ti leer, porque ya me está dando apuro.
No, la verdad que a mí me da un poco igual, de hecho me cuesta mucho elegir, así que si tú tienes alguno en especial Vale, que te apetezca. Pues mira, va otro. Este del grupo de las luchadoras, que de ese todavía no hemos contado ninguno. Eso de la militancia, pues suena como muy cansado, muy duro. Y hay uno que habla de otra militancia, la militancia de la alegría. Que no sé si es fácil practicarla o no, pero es un relato muy bonito que habla de eso. Pues la militancia de la alegría yo lo aprendí también, como tantas otras cosas, en concreto en una villa al norte de Argentina, en Tucumán, con un montón de mujeres que me enseñaron que así era la mejor manera de militar. La militancia de la alegría. Una vez bailé una cumbia villera con ella, que venía de recoger limones en el centro comunitario en el que participaba. Saca y sin dientes, y se reía. ¿Por qué se ríe con la vida que tiene? En muchos lugares, en el día a día, existen esas sonrisas. Sonrisas a menudo sin dientes, pero ¿por qué se ríen? Se ríen quizás porque están vivas. Quizás mañana no estén, pero hoy sí. Y por eso ríe ella y ríen tantas otras mujeres que no están seguras de que estarán mañana. Ellas le arrancan carcajadas a sus vidas, a codazos, sin pedirles permiso. Allí brindaban cada vez que ocurría algo, aunque fuera pequeño, que merecía ser celebrado. Desde entonces, yo también reivindico esa militancia de la alegría. Pues ahí está la militancia de la alegría. Entre rato y rato se nos ha ido el tiempo, pero me gustaría uno más chiquito para acabar, si te parece. Vale. Te voy a pedir uno. Hemos estado con las más chiquitas, hemos estado pues con las luchadoras, con las trabajadoras, con las invisibles. Nos quedan las sabias y esas personas mayores. Hay un relato muy chiquito que habla de una comunidad indígena y de las sabias de esa comunidad. Sabedoras se titula, y que también de alguna manera homenajea, ¿no? Pues en esas sociedades en las que todavía pues las personas mayores siguen teniendo su importancia, las mujeres mayores siguen siendo sabias. Eso es, pues sabedoras. En la comunidad indígena, las ancianas se llaman sabedoras. Son las depositarias de los saberes más valiosos para la vida. Doblan y desdoblan los saberes y los esparcen cuando hablan en las asambleas y cuando conversan con las niñas y los niños mientras preparan la comida. No tienen miedo las mujeres indígenas a hacerse viejas cuando viven con su comunidad. Pues ahí está, ese relato de las sabedoras. Hacía el móvil además como que se estaba acabando la batería, o sí, perfecto, antes de que se acabe. Pues vamos a despedir esta charla. Muchísimas gracias, María, por habernos presentado este libro, La vida en el centro, voces y relatos ecofeministas, y sobre todo por recoger y dar voz luego a todos esos relatos, todas esas historias. Pues nada, muchísimas gracias a ti por dar precisamente voz a estas voces, ¿no? que merecen ser escuchadas, así que muchísimas gracias. Un saludo y buena vida. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao.